Hola, nosotros somos el grupo número 4 y hoy venimos a exponer acerca de la problemática de la contaminación del aire en Bogotá. El trabajo está hecho por Cristian Alarcón, Juliana Barón, Sara Salgado y Mateo Gómez. Ahora vamos a hablar de la definición del problema que es la contaminación del aire en Bogotá. La calidad del aire es un factor de importancia en el índice de calidad de vida en una ciudad de calidad de vida de aire es preferible para vivir y más atractiva para inversiones al ser comparada con ciudades con condiciones similares de ingreso, acceso a bienes y oportunidades de trabajo. Por otra parte, en una ciudad de baja calidad de aire produce una evidencia de poco bienestar, visibilidad reducida, suciedad, afectación en la naturaleza y prejuicios sobre la salud. La afectación a la salud es la consecuencia más importante. Ahora vamos a explicar diversos puntos importantes para entender esta problemática. Bueno, como primer punto de esta problemática tenemos a los principales contaminantes, los cuales creería yo que es muy importante porque es en sí la raíz de esta problemática. La contaminación del aire en este video va a ser analizada de dos maneras, según su impacto y sus contaminantes. Estos pueden ser analizados a nivel global, que pues afecta al planeta Tierra con los gases de efecto invernadero y destructores de la capa de ozono, que tienen consecuencias en los patrones climáticos, cambio de temperaturas, derretimiento, pérdida de zonas naturales. Y sus contaminantes son principalmente el CO2, el dióxido de carbono o el CH4, que es el metano. Ya a nivel local tenemos consecuencias más hacia nosotros, más hacia los humanos, no tanto hacia la naturaleza, en centros urbanos, en este caso Bogotá, gracias a unos contaminantes importantes que detallaremos llamados los contaminantes criterio. Estos son 6. Tenemos el monóxido de carbono, que son combustiones incompletas. Tenemos el óxido de nitrógeno, que son de quema de combustibles más vehículos motorizados. Tenemos los hidrocarburos, aquí hacemos una aclaración, que son compuestos orgánicos volátiles aromáticos, como el etil. Tenemos el óxido de azufre, que es por la combustión de combustibles fósiles, procesos industriales. Tenemos el material particulado, este es especial, ya lo especificaremos más a detalle porque es como el punto esencial de nuestra problemática, y el ozono troposférico. El ozono troposférico es la capa más baja de la atmósfera, la capa que rodea la Tierra, que no nos protege. Al contrario, ella es la causante de todos esos efectos nocivos en la salud, ella los atrapa. Vamos a entender que estos 6 contaminantes, solo hay uno que no es provocado por los hombres, o sea, todo el resto es provocado por los hombres, excepto el ozono troposférico. Este es porque, es mejor conocido como el smog fotoquímico, y es porque allí en esa capa de la atmósfera se producen muchas reacciones químicas por la temperatura, por la altura, entre el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Y así es como esta se produce. Ya para hacer énfasis en el material particulado, el contaminante más importante en esta problemática, vamos a explicarlo mejor. El material particulado es el más peligroso y complejo debido a su tamaño, que es de 0,07 micras a 60, o sea, son muy pequeñitos. Un cabello humano mide 60 micras. También es muy peligroso debido a su composición química, como ya lo habíamos dicho, por carbonos aromáticos que son muy peligrosos, sobre todo son cancerígenos en nosotros. Y también su nivel de amenaza del material particulado viene por su capacidad de interactuar con otros contaminantes. Este es principal formador del ozono troposférico, como yo lo había mencionado. El material particulado lo tenemos dividido en 3 categorías: el PM10, el PM2.5 y el PM0,1. El PM10 también, son partículas de tamaño igual o menor a 10 micras, por eso se llama PM10. Y son conocidas también por su nombre, que se llaman partículas suspendidas, ya que estas, después de ser emitidas a la atmósfera, al aire, pueden quedar ahí suspendidas en el aire durante horas, días, incluso semanas. Siempre permanecen ahí, y su mayor problema es que son cancerígenas por su composición. Tenemos el PM2.5, estas son partículas de igual o menor tamaño a 2.5 micras.
Son también conocidas como partículas finas. Estas son las más peligrosas porque tienen la capacidad pues, de entrar por medio del proceso de respiración a tus pulmones, afectar los alvéolos y habitar en ellos, en las células alveolales, creando muchas enfermedades. Y estas son la que más cantidad hay. El PM2.5 es el que más abunda así en la atmósfera y en el aire de Bogotá o de cualquier lugar que emita emisiones de contaminación. Tenemos también el PM01, que estas son las partículas ultra finas. ¿Por qué? Porque su tamaño es igual o menor a 0,1 micras. Estas son conocidas por su capacidad de entrar en el torrente sanguíneo, causando enfermedades cardiovasculares. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos evaluar el PM10, el PM2.5 o el PM0,1 separado, porque en realidad es un subconjunto, uno está dentro del otro. Y ya en control de sus emisiones podemos comprobar que la reducción de estas concentraciones es compensada con reducir los costos de sectores sociales. Es lo mismo invertir en parar estas concentraciones a la inversión que estamos haciendo en hospitales y en procesos médicos. O sea, la verdad, la reducción de estos contaminantes se compensa mucho. En el 2017, por ejemplo, hubieron 10.500 muertes prematuras colombianas y se gastaron cerca de 15 billones de dólares solo en ese año, en el 2017, eso ya fue hace tiempo. Y esto lo vemos porque las emisiones controladas, según la OMS, dicen que las concentraciones son de 5 microgramos al cubo de estas emisiones. Y en Colombia están en niveles de 25, entonces sí se ve ese cambio y por eso es la problemática. Contaminación del aire en Bogotá. Primero, dos aclaraciones muy importantes. ¿Qué son las emisiones de PM? Las emisiones de PM son partículas conformadas por diferentes químicos y los compuestos orgánicos volátiles son los que se convierten fácilmente en estado gaseoso y son muy cambiantes a temperaturas altas. Teniendo esto en cuenta, el 100% de los agentes contaminantes se divide en fuentes móviles que producen el 40% de emisiones de PM, como lo son los buses y los camiones. Además de esto, hay poca inversión en tecnologías para el control de emisiones. Los vehículos a gasolina corresponden al 50% de monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. La mayoría de motores que operan en la actualidad con gas natural provienen de motores a gasolina. Estos vehículos exceden su uso y generan incluso más contaminación que los vehículos con gasolina. El 60% de los agentes contaminantes corresponde a las industrias, las cuales sobrepasan el nivel del control ambiental y también generan un impacto social por la contaminación del aire. Las empresas de tintorería o de fundición se exceden en el uso de carbón como combustible y generan efectos negativos, ya que se instalan en barrios residenciales exponiendo a las personas a altas concentraciones de contaminantes. Y emplean de manera ilegal el suelo, contaminando las aguas de alcantarillados por pigmentos. Para terminar, otras fuentes como el relleno sanitario de Doña Juana producen el 99% de metano y es la fuente principal que reduce la calidad de vida de los habitantes de la ciudad debido a sus fuertes olores. Ahora hablaremos un poco sobre los lugares de mayores emisiones de contaminantes criterio, tales como lo son Kennedy, Carvajal, Fontión y Puente Aranda, localidades de Bogotá cuyas emisiones de PM llegan a ser muy variables a lo largo del año, así como sus emisiones mayores se encuentran entre el primer trimestre y al finalizar el año. Estas localidades presentan su mayor emisión de gases contaminantes entre las 8 am y 12 pm, horas en las que coinciden con el inicio de procesos laborales e industriales.
y vuelve a ponerse a las 8 p.m., hora en la que coincide con la hora pico del movimiento vehicular nocturno. Vamos a iniciar hablando de Kennedy, puesto a que es la localidad que presenta mayores niveles de PM 2.5 y esto corresponde a dos fuentes. La primera, contaminantes entre 30 y 40 microgramos sobre metros cúbicos que son provenientes por vientos del oeste con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Sus valores altos se presentan entre enero a marzo y agosto a septiembre. El segundo motivo son unos vientos con calmas que también poseen el valor de 30 a 45 microgramos sobre metro cúbico, con velocidades bajas y se producen por fuentes locales como la quema de combustión, las velocidades bajas y los vientos que vienen provenientes de distintas direcciones. Ahora continuamos con la localidad de Carvajal, la cual presenta vientos altos y concentraciones de PM10 de valores de 120 a 140 microgramos sobre metro cúbico, con vientos de dirección de sur a oeste y a altas velocidades. Con vientos a bajas velocidades, las concentraciones siguen siendo de 100 a 140 microgramos sobre metro cúbico, debido a que, sin importar la dirección, las concentraciones no cambian, se mantienen. A diferencia de Kennedy, Carvajal no tiene hora pico para la emisión de gases contaminantes para que siga siendo de 120 a 140. Como últimas localidades, poseemos a Fontibón y Puente Aranda, que similares a Kennedy y Carvajal, poseen concentraciones de PM10 con valores de 80 a 90 microgramos sobre metro cúbico, cuando presentan vientos con velocidades altas provenientes del oeste. Sus emisiones suelen variar en pico a enero, junio, julio y diciembre, coincidiendo con el inicio y fin de cada semestre a lo largo del año. Bueno, después de analizar un poco lo de la contaminación del aire, vamos a tratar el tema de enfermedades. Vamos a analizar diferentes tipos de enfermedades causadas por por diferentes tipos de material particulado. Entre ellos está el PM10 y las partículas cancerígenas o suspendidas. Vamos a encontrar la mortalidad infantil en niños de menores de 5 años. Encontramos también la infección respiratoria aguda que se denomina la IRA. Encontramos la neumonía en menores de 5 años. Encontramos también la mortalidad por enfermedades respiratorias menores a 70 años. También ausencia escolar a niños menores de 14 años por causa de enfermedades respiratorias, prevalencia y sibilancia, todos en bebés hasta niños de 14 años y mayores a 60 años. Vamos a hablar del PM2,5 o partículas finas, que también tienen que ver con el PM0,1. Tienen algo en común. El PM2,5 afecta más a los alvéolos y es el más peligroso y es una exposición a largo plazo. PM0,1 es de menor tamaño al 0,1 micras, tiene la capacidad de entrar al torrente sanguíneo y ocasionar una enfermedad cardiovascular. Bueno, vamos a denominar las enfermedades de estos dos materiales particulados. Está el bajo peso al nacer, partos de prematuros, aumento en los síntomas de asma, cardiopatía isquémica, enfermedad isquémica del corazón, cáncer de pulmón, paro cardíaco, diabetes, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, diabetes. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Lerma Ramírez. De 1 a 10, ¿tú cómo calificarías la calidad del aire en Bogotá?
Se puede decir que un 8 ¿Por qué? por la contaminación que hay por todo el sentido de los buses con ese humo que afecta a la contaminación ambiental y ahora todos los siniestros que han venido pasando por el cambio climático, que se han incendiado los cerros, toda la parte del bosque, ha como generado cierta polémica, cierto problemático en lo que es el ambiente en la ciudad de Bogotá. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, teacher. Venimos acá a hacer una entrevista acerca de la contaminación del aire en Bogotá. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le daría a la contaminación? Bien, del 1 al 10 yo le daría un 9 a la contaminación que se presenta hoy en día en la ciudad. ¿Y por qué? Porque son altos los niveles primero los niveles de tráfico que se presentan en la ciudad. Bogotá ha tenido que hacer muchas jornadas de día sin carro, implementar medidas para frenar un poco esa contaminación, porque pues muchos que hemos viajado a Bogotá siempre vemos la capa de polución sobre la ciudadanía, entonces es muchísimo el nivel de contaminación que se presenta en esta ciudad. Ok, muchas gracias. ¿Usted, algún conocido familiar, ha sufrido alguna enfermedad o consecuencia producida debido a la contaminación del aire en Bogotá o alguno de sus causantes? Pues digamos que familia mía no, pero digamos en mi caso sí, en mi caso yo digamos he tenido problemas de los pulmones porque pues yo me movilicé bastante tiempo en Bogotá y en cicla, entonces pues uno en cicla respirando el aire de los carros, el humo de los carros, perdón, entonces eso afecta a los pulmones y de alguna manera le quedan a uno secuelas producto de haber respirado el aire contaminado de la ciudad. ¿Usted me podría hablar de alguna de las secuelas que quedaron? Pues yo digamos que tengo como problemas en los bronquios, o sea, yo constantemente estoy con tos, me da gripa muy seguido y pues yo le atribuyo eso al aire que respiramos en Bogotá. Ok, como en Bogotá usted, muy serio el problema de la contaminación del aire, ¿cierto? Pues digamos que serio, muy grave no, pero pues sí sería bueno ponerle cuidado a eso para que no empeore. Ok, muchas gracias, Bruno. Para servirle, con mucho gusto.